Confía en Yahweh con todo tu corazón y no pongas tu confianza en tu propia sabiduría. Reconócelo en todas tus sendas y Él enderezará tus caminos. Bienvenidos a una tarde con Dios. Es una realidad que el Señor Jesucristo siempre nos lleva en todo la delantera, con su ejemplo perfecto de rendición a la voluntad de su Padre. En Mateo 26:39 dice: adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oró así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. El proceso para el rescate de la humanidad fue cruel e indescriptible, pero fue posible porque Jesús rindió su voluntad total al Padre. Si bien la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿quién ha dicho que someterse a ella sea fácil? Es una de las cosas más difíciles, ya que como seres humanos siempre queremos tener el control. Queremos hacerlo todo a nuestra manera y además tener siempre la última palabra. Como dice un dicho mexicano, aquí solo mis chicharrones truenan. Pero sin embargo, cuando tratamos con Dios, su palabra nos guía a depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestro control y nuestra voluntad a Dios plenamente. Y es precisamente porque nosotros siempre metemos la pata. En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que a los hombres les parecen derechos, pero sus caminos son caminos de muerte. En Isaías 5 del 20 al 23 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es una realidad que somos muy dados a ver solamente el exterior. En 1 de Samuel 16:7 dice: y Yahweh respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. En Jeremías 17:5 dice: así dice Yahweh, maldito sea el hombre que confía en el hombre y haga del hombre su brazo y aparte de Yahweh su corazón. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Yahweh, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Es una realidad que todos estos versículos lo que nos están enseñando claramente es nuestra falta de discernimiento.
y lo fácil que podemos ser manipulados. Es por eso que Dios nos insta a rendirnos a Él, ya que estar en Él es estar en lugar seguro. Rendirse es un término de batalla. Consiste en renunciar a todos los derechos ante el vencedor. Cuando un ejército contrario se rinde, depone las armas y los vencedores toman el control a partir de ese momento. Rendirse a Dios funciona de la misma manera. Dios tiene un plan para nuestra vida y rendirnos a Él significa que dejemos de lado nuestros planes y busquemos ansiosamente los suyos. Es una realidad que nos hemos vuelto demasiado físicos. Incluso nos hemos vuelto demasiado independientes de Dios. Esto significa que no dependemos de Él. Independiente significa no influenciado o controlado por otro en cuestiones de opinión o conducta, etc. Que piensa o actúa por sí mismo, que es independiente, autónomo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? En Jeremías 17, del 7 al 8 dice: bendito sea el hombre que confía en Yahweh y cuya confianza es Yahweh. Será como árbol plantado junto a las aguas, que esparce sus raíces cerca de la corriente. No tendrá miedo cuando venga el calor, sus hojas estarán verdes, y en el año de lluvia escasa no temerá, ni dejará de dar fruto. En Isaías 55, del 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos, declara Yahweh. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En Proverbios 3, 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino reverencia a Yahweh y apártate del mal. Es una realidad que a Dios solo le concedemos una porción de nuestra voluntad. Y es ahí donde cometemos una gran serie de errores, ya que pensamos que Dios es religión y lo limitamos solo a los días que asistes a la iglesia, a menos que seas solo dominguero. Y eso es aún peor, ya que no estás permitiendo que Dios influya en tu vida diaria. Es una realidad que Dios tiene el anhelo de guiarte e instruirte. Sin embargo, la mayoría está enfocada en lo que puede hacer, o sea, en su propia fuerza, en su propio conocimiento. Ellos están en control. Pareciera que no ocupan de nadie más. De hecho, tienen toda una vida planeada. Saben qué harán durante todo el año, saben a dónde irán de vacaciones. Como que su vida fuera regida por un programa ya establecido y que así siguen por años. Sin embargo, Dios nos insta en 1 de Pedro 5:6, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. En Mateos 18, del 3 al 4 dice: de cierto les digo que si no se arrepienten y se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Por eso es tan importante no desechar el consejo que viene en su palabra. Jesús
está haciendo referencia a la humildad y a la obediencia sincera. Eso mismo que pasa en la vida de muchas personas que no conocen a Dios y que aparentemente no lo necesitan. Esto mismo está pasando en las iglesias. De hecho, tienen ya un programa establecido en cuanto a tiempo, en cuanto a las canciones que deben cantarse, en cuanto al tiempo de la alabanza, cuánto tiempo tiene que durar una prédica. Saben el título de cada prédica a lo largo de cada año. Es todo un programa. Y lo siguen estrictamente sin dar oportunidad a nada más. Y la pregunta sería esta: ¿y entonces la guianza del Espíritu Santo en dónde quedó? En estas congregaciones hay mucha rigidez, por decirlo así, ya que no se les permiten cantos que puedan despertar tus emociones. No se les permite llorar, no se les permite alzar las manos, no se les permite palmear. Todo tiene que ser muy rígido. ¿Es que acaso son robots? Miren, a mí me gusta mucho escuchar casos de personas que murieron clínicamente por segundos o por escasos minutos. Y hace unos días me topé con la historia relatada por un pastor que murió. Y lo único que vio del otro lado fue al diablo en su aspecto más horrible. Hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, conforme él seguía hablando su relato, yo comprendí que este pastor no creía en la existencia del diablo y Dios tuvo que ponérselo de frente para mostrarle esta verdad. Es una realidad que muchos pastores y líderes todavía están cegados de las verdades fundamentales de las Escrituras. Y ellos son los que enseñan en las congregaciones. Son ciegos guiando a ciegos. En Proverbios 3:5 dice: confía en Yahweh con todo tu corazón y no pongas tu confianza en tu propia sabiduría, conocimiento o razonamiento o criterio. Como seres humanos estamos limitados y tenemos fallas, y es necesario reconocerlo. A la mayoría de los creyentes las limita el no poder tener la plena y absoluta confianza en Dios. Sin embargo, es necesario que debemos desarrollar esa confianza en Dios, ser capaces de reconocerlo en todo lo que tiene que ver con nuestro diario vivir. Debemos permitir que Él forme parte de nuestras decisiones, ya sea en nuestras relaciones matrimoniales o como padres o en nuestra relación con nuestros hijos. Confiar en el Señor de todo corazón significa apoyarse, depender enteramente en Él, sin ningún tipo de reservas y dudas. Es una realidad que siempre hemos puesto nuestra confianza en el lugar equivocado. Nuestros padres nos fallan, nuestro esposo nos falla, nuestros hijos nos fallan, nuestros amigos nos fallan. Sin embargo, Dios es totalmente fiable. Es cierto, hay personas muy capacitadas en conocimientos, en educación, tienen fuerza de voluntad, tienen talentos, son inteligentes, incluso podría decir que son sabios. Son personas autosuficientes, pero esto puede ser peligroso, porque pueden caer en la trampa de ser sabios en su propia opinión, ya que ellos piensan y quieren que todo esté bajo su control. Y esta es una de las razones para que haya tanta resistencia a cederle el control a Dios.
para rendirnos a Dios, para depender de Dios. En Mateo 16:24 dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: el que desee venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es muy cierto, todos quieren los beneficios de la bondad y misericordia de Dios, pero no quieren compromiso y no quieren pagar el precio, cediendo solo ciertas áreas de su vida, pero quedándose con la mayoría y teniendo aún el control. La sugerencia del Señor Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, aunque algunos lo toman con ligereza, en realidad es un paso serio. Él no obliga a nadie. Dice: si alguno desea venir en pos de mí, es para todo el que desee venir. Entonces, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo significa rendirse. O sea, no más resistencia. Es renunciar a mis sueños, a mi manera de vivir, rendirme total y absolutamente a Dios y asumir los retos, pruebas, luchas, dificultades, incluso persecución. Es tomar tu cruz, es abstenernos de toda impiedad, de todo deseo mundano. Ese es el gran problema de la cristiandad. En la actualidad, solo somos cristianos los domingos y entre semana vivimos y hacemos lo que queremos. Quieren estar en el mundo, pero también quieren estar con Dios. Y Él fue claro cuando dijo, en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o favorecerá a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. Es increíble que estos versículos los oímos continuamente en las prédicas. Se nos atraviesan en la Biblia una y otra vez. Incluso los sabemos de memoria, pero no alcanzan a penetrar en nuestro interior. Jesús nos advierte de la imposibilidad de tratar de ser leales a dos intereses totalmente opuestos. Es una realidad que el no rendirnos totalmente a Dios nos pone en un peligro de servir a dos amos, de no ser fríos ni calientes, de tener doble ánimo, de ser hipócritas, de vivir vidas dobles, de seguir practicando pecados ocultos, de vivir engañándonos a nosotros mismos, de estar en orgullo. Y ante los tiempos que estamos viviendo, que ya están catalogados literalmente como los últimos tiempos, seguimos estando tanto más en peligro que una persona que no conoce a Dios. Porque nosotros ya decimos conocer a Dios, y hay aún más pecado en aquel que sabe hacer lo bueno, pero persiste en hacer lo malo. Y es porque aún hay una lucha por no cederle el control a Dios. La conocida oración de Mateo 6, que regularmente está en nuestros labios, pero que solo repetimos como loros sin observar lo que estamos diciendo. Porque esta es una oración que saben millones de personas. Hasta el que es ladrón o sicario alguna vez la han pronunciado en su vida. En Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Es una realidad que nos las hemos pasado luchando en contra de Dios, porque no queremos ceder, rendirnos a su voluntad. Entendamos que esto no significa que rendir nuestra vida a Dios nos convierte en robots.
y que Dios desde un control remoto guiará cada acción permitida por Él. No, Dios nos ama y quiere lo mejor para todos nosotros. Ustedes claramente saben que Dios nos dio libre albedrío o voluntad propia, y la voluntad de Dios no es egoísta. Miren, veamos un ejemplo. En Mateo 6:33 dice: entendamos, esta es la voluntad de Dios. Busquen pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El buscar, el vivir en la voluntad de Dios, lo que va a lograr en nuestra vida es traer bendición. El Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Todo lo que tenemos que hacer es buscar su reino, su justicia. Entonces Dios se hará cargo de nuestras necesidades. Cuando tú pronuncias la oración de Mateo 6, tú le dices al Padre: hágase tu voluntad. Pero realmente permitimos que su voluntad sea hecha en todas las áreas de nuestra vida. Deberíamos de hacernos esta pregunta. El no estar rendidos a la voluntad de Dios mantiene nuestra vida en un riesgo constante, porque nuestra conciencia nos acusa. Es muy difícil decirnos hijos de Dios y pecar deliberadamente, conscientemente, sin que esa alarma esté constantemente acusándonos y apresurándonos a ponerle alto a algún tipo de pecado que estemos practicando en oculto. En Mateo 7, del 21 al 23, dice: no todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos dirán en aquel día: Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, y en tu nombre realizamos milagros. Y entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. En el versículo 22 está hablando: ¿no profetizamos en tu nombre? Sin embargo, a estas personas se les olvida que solo son el canal, el instrumento para llevar a cabo que la voluntad de Dios se realizara y el reino de Dios se expandiera. Pero el error de muchas de estas personas es que fue realizado a medias, porque no hubo una rendición total y plena a Dios. Incluso muchos hoy en día están tomando su gloria. Sí, han profetizado, pero si Dios hizo hablar a un burro y puede hacer hablar a una roca, entonces ¿por qué le hemos quitado la gloria a Dios? Muchos profetas hoy en día son perseguidos como los cantantes de moda en el mundo. Sin embargo, detente y observa los profetas, cómo fue la vida de Jeremías, la vida de Elías, la de Juan, quien incluso se creía indigno de siquiera atar las sandalias de Jesús. ¿Acaso los profetas de hoy en día no leen la Escritura? Tú puedes profetizar, pero también puedes tener tu corazón lleno de orgullo. No por eso Dios habla estas palabras tan fuertes. En Mateo 7 del 21 al 23. Los dones que Dios regala son irrevocables. Y si Él necesita usar tu boca, la utilizará. Pero sin embargo, la mayoría de los creyentes tenemos la culpa, ya que son cientos
e incluso miles que están con la comezón de oír profecía. Y estos canales se saturan de creyentes que sin darse cuenta le están quitando la prioridad a Dios de venir directa y confiadamente a su presencia, y cometen el error nuevamente de bajar su vista en el hombre. Ahora, si es un profeta designado por Dios, bendito sea el nombre del Altísimo. En Jeremías 1:5 dice: entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: te conocí antes de que te formara en el vientre, y te consagré antes de que salieras de la matriz, y te designé como profeta para las naciones. Pero hoy en día nos movemos en medio de tiempos peligrosos. En Mateo 11:24 dice: y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Necesitamos mucho discernimiento para no ser engañados. La profecía es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Ahí está la clave. Son cosas de otro tiempo, en el futuro. Pueden ser días, pueden ser meses, incluso años, para que se cumplan. Al comentar esto, lo que quiero decirte es que te bajes de esa nave y aterrices y consideres tu vida actual. ¿En qué condición estás delante de Dios? Si vives en su voluntad los 7 días de la semana, las 24 horas del día, entonces ¿por qué te preocupa tanto el futuro? Si en realidad tu futuro debes entregarlo en manos de Dios. Y no solo el tuyo, también el de todos tus seres queridos. En 1 de Juan 2:17 dice: el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿por qué tengo tanto interés en escuchar palabra de profecía de parte de un profeta? ¿Es que tú no estás escuchando la voz de Dios? Y de eso sí deberías estarte preocupando. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Si tú ya tienes años en el Evangelio y nunca has escuchado la voz de Dios, eso debería llevarte a formularte a ti mismo una serie de preguntas. Y una de las causas principales es porque no te has rendido a su perfecta voluntad. Solo cuando estamos rendidos a su voluntad podremos escuchar su voz. Él siempre habla, ya sea en sueños, en medio de la oración, en visiones, con voz audible, con su palabra, y sí, incluso a través de un profeta, etc. Él siempre está hablando, Él siempre está dando indicaciones, Él está dando guianza y dirección. Pero ¿qué dice su palabra en Santiago 4:8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Acercaos a Dios. Estas son palabras claves en nuestra búsqueda de Dios. En Jeremías 29:12 dice: entonces me invocarán y orarán ante mí, y cuando me busquen con todo su corazón, me encontrarán, declara Yahweh. Muchas veces las personas oran por costumbre
con apurancia, con flojera. Mero se están ya durmiendo. Su espíritu ya está en la cama. No perdonan al que los ofende, no confiesan su pecado y acciones negativas. En pocas palabras, miren, estaba yo tratando de hacer o concluir el mensaje, pero tuve una revelación acerca de cierto tema y me quedé inquieta. Luego comprendí que no se trataba de mí, sino de la persona con quien me comuniqué. Dios siempre trata de llamar tu atención de alguna manera. Así que hablé con alguien al otro lado del país, una joven mujer en cuyas pláticas siempre hay entusiasmo al hablar acerca de Dios. Y es verdad, si tú la oyes, no podrías darte cuenta de lo lejos que está lo que habla con su boca y su vida real. Habla mucho de diversos pastores que hacen liberación aquí en Estados Unidos y que estando en su estado incluso ha llegado a atravesar 3 estados a coche para poder llegar a los eventos, que ha leído sus libros y que de hecho son conocidos pastores y que ella quiere aprender, que se mete a sus cursos por línea, etcétera, etcétera. Aunque hasta ahí todo pareciera bien, no lo es, porque toda su plática, aunque pareciera de Dios, todo está alrededor de estos hombres, quienes son seguidos por miles en la red, y que sus libros y sus enseñanzas son buenísimas, y que la presencia de Dios se mueve en sus campañas poderosamente. Y ella quisiera aprender a hacer lo que ellos hacen. Es cierto, Dios utiliza personas, utiliza algún libro, alguna campaña, algún podcast, alguna prédica para llamar nuestra atención. Pero no puedes centrar tu fe en ello. Es solo tu atención, como un pequeño paso para venir a Cristo. No podemos seguir a los pastores, como en el mundo siguen a los cantantes de moda, porque ellos solo son canales. El centro de nuestra fe debe ser Dios, porque es Dios a través del Espíritu Santo quien traerá convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestro corazón, y de un profundo arrepentimiento que nos llevará a rendirnos totalmente. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque esta persona, cuando atravesaba medio país, Estados Unidos, lo hacía al lado de quien era su amante. Entiendan, no la estoy juzgando. Estoy tratando de que miren a qué punto el diablo tiene cegadas, no solo a ella, sino a miles que se la pasan en conciertos, que se la pasan en campañas. Este pastor es imperdible, ese líder, ese cantante, cuando es el Espíritu Santo quien realmente obra en ti. Y lo primero que te va a llevar es saber tu condición delante de Dios. Él es el único que puede quitar el velo de tus ojos. Me comenta que encontró una congregación que tiene conexión con los pastores que ella sigue y decidió quedarse allí. Ella asiste a esta congregación y dice que ella va ahí, pero que no puede concentrarse. Aunque está presente físicamente en la casa de oración, su mente en realidad está siendo atacada. Así que en realidad es como si no fuera. Cuando tú la escuchas hablar, ella comenta, entre comillas, muchas cosas espirituales, etc. Pero yo sé que ella está siendo atacada para desviarse, porque está viviendo una vida incorrecta. También me dijo que nunca puede leer la Biblia y que tampoco nunca puede orar. Y sin embargo, ella va puntualmente a la congregación. Incluso planea bautizarse en 1 o 2 semanas. Muchas personas dan pasos de fe, como asistir a una congregación,
pero en sus vidas no hay cambios. Muchas incluso se bautizan, pero sin embargo no rompen con su pecado. Muchas asisten a las iglesias, pero el diablo logra que aunque el cuerpo de estas personas esté presente en estas casas de oración, su mente está perturbada y distraída. El diablo logra que no leas la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. La Biblia tiene la capacidad de renovar tu mente. Por eso, impedirá que la leas y te llevará a que no ores, porque esa es la manera de establecer tu contacto con Dios. Entonces, ponte a pensar. Tú miras estadios, tú miras congregaciones multitudinarias creadas y llenas por miles de personas, pero la mayoría de ellas están engañados, ya que solo practican ciertas partes bíblicas, como no dejando de congregarse. Pero, ¿y todo lo demás? Yo miro que ella realmente, al escucharla, sin conocerla, creerías tú que realmente ella es cristiana. Pero yo que la conozco más personalmente, sé que no ha tenido un encuentro con Dios. Y esto le pasa a demasiadas personas. En Mateo 15:8 dice: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En Isaías 29:13 dice: entonces Yahweh dijo: por cuanto este pueblo se acerca con su boca, pero su corazón está lejos de mí, y su reverencia a mí es conforme a mandamientos y a doctrinas de hombres. Vayamos por un momento a la vida de Ana. En 1 de Samuel, capítulo 1 y 2 completos, se encuentra su historia. Les recomiendo leerla. Al leerla nos daremos cuenta que Ana era una mujer estéril y que anhelaba profundamente ser madre. Al no ser así, ella era objeto de burla, incluso bullying, un bullying constante por su rival, y esto la llevaba a caer en una depresión profunda, ya que lloraba y no probaba alimento. Era tan profundo su dolor que había provocado que su alma se amargara. El profundo dolor muchas veces nos bloquea. No sé si fueron meses o quizás años, no lo sé, pero sí sé que en el momento en que ella decidió entregar, rendir esta situación en manos de Dios, esta atmósfera de dolor, de tristeza, de burla, de impotencia, de frustración, incluso de depresión, fue transformada por una atmósfera de vida y de bendición. Ana estaba en un punto sin retorno. Su alma estaba amargada, atribulada, afligida, incluso enojada, quizás con la vida que le tocó vivir. Pero ella decide rendirse delante de Dios con todo su corazón y entregarle toda esta impotencia, frustración y sufrimiento. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Derramó su corazón, se rindió. Ella se rindió plenamente. Ella entró en esta oración en la condición tal y como ella se sentía y se encontraba. En la condición en que estaba, sabía que no podría lograrlo sin Dios. Pero ella se rindió y al hacerlo, esa atmósfera de oscuridad se disipó y entró en una atmósfera de bendición. La mayoría está luchando con muchas situaciones adversas,
que no puede romper, de las cuales no puede deshacerse. Y siguen luchando, pero es porque no quieren romper con ciertos hábitos, con ciertas costumbres, manías y pecados. Cuando tú te rindas, verdaderamente, tú en la condición que vengas, con todo lo que traigas en la mochila, cargando, porque se vuelve un peso insoportable, que te quita hasta la respiración. Cuando tú te rindas verdaderamente, tendrás un encuentro con Dios. Su palabra es clara cuando dice: me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes.